Y pues ya ya estamos terminando febrero, que increíblemente rápido pasa el tiempo. Ya vamos a empezar marzo, entonces ya cambiamos lo que es acuérdense que manejamos series, o sea, trabajamos en series, en las predicaciones, hilamos como en Culiacán, nos mandan a veces la serie, el tema, y se hila muchas predicaciones para estar hablando de lo mismo durante un par de semanas. Y vamos a empezar con lo que es Dinamis. Esta palabra o esta serie fue la misma que nosotros vimos en Noruega cuando fuimos al congreso hace unas 3 semanas. Los que estuvimos ahí saben que en los congresos se trata luego, siempre hay como una palabra clave o un tema. Entonces, fue lo que fue Dinamis. Fuimos como unos 20 mexicanos, unos 10 de Guadalajara, otros 10 de Culiacán, anduvimos por allá, y aparte los que andan viviendo ahí haciendo un instituto bíblico, porque allá hay un instituto bíblico, el que pueden ir a estudiar un año. Es lo que hacemos en el IBC. Ahorita están casi terminando los del IBC, me impresionan porque los maestros que tenemos los tienen bien, ¿cómo se llama? Los tienen bien checaditos, ¿no? Y no dejan que nadie se vaya para ningún lado, así que ya casi terminan. Pero este IBC, ese Instituto Bíblico, de hecho está basado en el Instituto Bíblico de Noruega, que dura un año, y es un año si es una escuela así como de 8 horas, como si fuese la universidad. Y lo que hace Norume y Miguel es, como hicieron como un resumen, los pastores de Culiacán hicieron un resumen y tuvimos el IBC, que son 3 niveles y es 1 hora a la semana, entonces es mucho más pequeño. Lo digo porque ya vamos a empezar otra vez a terminar los niveles y vamos a volver a retomar, vamos a volver a empezar otra vez el instituto, y los que quieran meterse pueden entrar. Acuérdense que es gratis. Y bueno, el caso es que estuvimos allá en Noruega, tuvimos esta palabra Dinamis. Yo creo que todos más o menos sabemos de qué trata lo que es Dinamis, o tenemos como idea de, Dinamis, ¿qué significa Dinamis? ¿Qué significa lo que es la parte de dinamita, no? Y vamos a empezar. Saben que yo mucho tiempo fui maestra y me gusta irme a lo que es los conceptos. Me gusta desmenuzar los conceptos para poder entender por qué Dios, o por qué en la Biblia usaban una palabra y no usaban la otra, porque hay muchos términos para usar la parte de poder y energía y fuerza, pero se usa dinamis en ciertas partes en la Biblia. Dinamis es dunamis, que se remota al verbo dunamai, que significa poder o tener la capacidad de. Y es la raíz de muchas palabras en el inglés, como dinamita, dínamo y dinámico. Entonces, cuando hablamos de dinamis, se nos hace la idea de que es algo como de energía, algo de poder, ¿no? Algo que está en acción. Y en el Nuevo Testamento se usa unas 120 veces esta palabra de dunamis, del dunamis de Dios. Entonces, a grandes rasgos, la palabra se refiere a fuerza, poder o habilidad. Y me gusta mucho esta segunda definición, que es tener la capacidad de. Sí, tenemos cuando nosotros vivimos nuestra vida, digamos, yo tengo aquí este iPad y yo sé lo que el iPad puede o no puede hacer. Tiene una capacidad, ¿no?, de hacer. Y no sé si ustedes se acuerdan de la física de la preparatoria, donde hablábamos de la energía potencial y la energía cinética. ¿Se acuerdan? No. Bueno, es que eran mis materias. La energía cinética y la energía potencial, la única diferencia es que la energía potencial es cuando está en reposo y tiene la potencialidad de poder llegar a hacer algo. O sea, pues yo puedo poner una pelota arriba de una montaña, o la tengo yo aquí, y la energía potencial de la pelota pues es alta. Y ya cuando yo la suelto, ya no tiene energía potencial, porque pues ya está bajando, sino la energía es cinética, ya está en movimiento. Entonces, todos tenemos una energía, como esa energía potencial, o sea, dependiendo del elemento, dependiendo en este caso de la altura, tiene diferentes medidas potenciales, y esto me hace recordar la palabra dunamis, la parte de tener la capacidad de. Hay una potencialidad que tenemos en nosotros. Y vimos mucho en Noruega, estuvimos 3 días en la conferencia escuchando la palabra de dinamis, y para mí, les he dicho muchas veces que las personas que están delante, los que nos tocan compartir un poquito de la palabra, somos los primeros confrontados en cuanto a la palabra de Dios, a decir lo que Dios quiere y llevarlo a la práctica. Siempre hay un ejercicio práctico cuando te toca
predicar, tienes que llevarla a la práctica para poder afianzar lo que es el conocimiento. Acuérdense que estaban ustedes en matemáticas, en física, y no solamente eran conceptos, era, bueno, hacer un ejercicio y todos, ¿Por qué? Porque tenemos que ese concepto pasarlo a la práctica y ejecutarlo y ver si sabemos. Y esta parte de dunamis, la parte de dinamis del poder de Dios, para mí es confrontativo porque a veces pasan situaciones en mi vida o en la vida que yo veo a mi alrededor que digo, ¿por qué las cosas no son diferentes si la capacidad, si el poder de Dios está en nuestras vidas? Y Dios habló a mi vida. Y en Mateo 25, 14 al 15, y más adelante, o sea, un poquito más, versículos más adelante, está la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A Jesús le gustaba hablar con parábolas, hacer como historias metafóricas, como decir, ¿cómo les explico el reino de Dios? ¿Cómo les explico el corazón de Dios? Porque dice en Pablo que Jesús vino a mostrarnos el corazón del Padre, a mostrarnos su gloria. Y entonces él trataba de hacerlo muy práctico, que luego decían los discípulos, no entiendo nada, ¿no? Pero trataba de hacerlo muy práctico para que pudiéramos entender a ver, ¿cómo les digo? El reino de los cielos se parece a una persona que tiene mucho dinero y tiene muchos obreros y cuando él tiene un viaje de negocios y se va a ir. Y lo que hace es llamar a sus obreros y les va a repartir ciertos bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. En el versículo 15, cuando está hablando de capacidad, la palabra que se utiliza en el griego es dunamis. Dinamis es poder, es la capacidad de. Entonces, me gusta esta definición porque no solamente está hablando de un poder así de como, hablamos de motor, de fuerza, de energía, de dinamita, sino una capacidad diferente. Aquí primero tenemos esto. Dios da capacidades diferentes a cada quien. No somos iguales. Nuestra vida no va a ser igual. Nuestras situaciones no van a ser iguales. Nuestras reacciones a la vida no son iguales. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que viendo la capacidad de cada quien entregó ciertos talentos. Y dijo, yo te voy a dejar esto, yo te voy a dejar esto y te voy a dar dunamis. Te voy a dar una capacidad en especial a ti, diferente. No es que él tiene más, es diferente. No, ¿por qué no es igualitario? Porque no somos iguales, porque a Dios no le gusta hacer nada en serie. Dios le gusta hacer cosas diferentes. Entonces dijo, a ver, dependiendo de tu capacidad, de tu dunamis, entregó talentos. ¿Para qué los entregó? ¿Se acuerdan? ¿Para qué le dijo? Para que los administrara y para que los multiplicara, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, vamos al Génesis, al principio, cuando Dios creó todo y creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la instrucción? Ustedes son mis mayordomos, les dejo a cargo de todo esto que ustedes ven, administrenlo y multiplíquenlo. Y sean fructíferos, den fruto de lo que yo les doy. Dios nos da siempre la misma instrucción a lo largo de la vida, a lo largo de la Biblia también. O sea, ¿qué decía con Elías, con Eliseo? Ten esto, hazlo. ¿Qué dijo el Moisés? ¿Qué me gusta? O sea, ¿por qué me estás pidiendo algo cuando estaba enfrente del mar? Haz algo. Tienes una dunamis en ti. Multiplícalo, úsalo, administralo de alguna manera, fructifíquenlo. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos antes de ascender? Hagan más discípulos, multiplíquense. Exactamente, multiplíquense hasta los confines de la tierra, que es como ha funcionado el cristianismo. Estamos tú y yo aquí porque alguien dijo, voy a ir allá y voy a predicar el evangelio y nos multiplicamos. Entonces, aquí lo primero que yo quiero que nosotros vayamos a entender es que dunamis, que la dinamis de Dios, el poder de Dios, se va a definir también como una capacidad que nos es dada por Dios, especialmente para ti. Y podemos y no podemos activarla. Aquí tenemos, ¿se acuerdan qué pasó
El de 5 talentos, ¿qué hizo? Los multiplicó y tenía 10 al final. El de 2 tuvo 4. Y el de 1 le dio miedo. Dijo, no, es que yo conozco y él es muy exigente y me va a decir y no le va a gustar lo que yo hago, no va a ser suficiente nada. Así que mejor, ¿sabes qué? Se lo guardo y ahí se queda. Entonces tiene sentido que al de 5 le haya dado 5 y al de 1 le dio 1, porque dijo, pues si te doy 5 no vas a hacer nada. Entonces no tiene caso que pierda el tiempo y el dinero contigo si hay una capacidad. O sea, ni siquiera su capacidad quiso, entonces lo enterró. Y en Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se acuerdan de esta parte? Jesús fue, ¿a dónde fue? ¿Se acuerdan dónde fue? A Nazaret, fue a su tierra, fue a su lugar. Y dice que no hizo milagros. El dunamis de Dios, ¿qué pasó? O sea, ¿Jesús tenía poder, sí o no? Sí. Tenía poder y tenía autoridad, porque son diferentes palabras que se usan en el Nuevo Testamento. Poder y autoridad. Tenía poder de Dios, el dunamis, y tenía la autoridad sobre la naturaleza. Calmaba tempestades, sanaba enfermedades. Entonces tenía las dos cosas. Pero ¿por qué no sanó a nadie? Porque había enfermos, había gente con necesidad. Y dijo, no hizo allí muchos milagros. Dice que ya se hizo alguno que otro. ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque la capacidad de las personas que estaban ahí no hubo. Entonces nuestro dunamis puede ser activado o no activado. Eso depende de nosotros. Eso depende y es increíble, y eso nos hablamos en una predicación allá en Noruega. Es increíble que la voluntad de Dios respeta tu voluntad. ¿No quieres? Ok. La voluntad del Creador de los cielos y la tierra respeta nuestra voluntad. Tan así somos de importantes, tan así tenemos un poder en nosotros que podemos decidir lo que queremos hacer en nuestras vidas. A veces y muchas veces este poder lo dudamos y pensamos que no tenemos gran poder, que Dios no habla mi vida y no se manifiesta y yo no veo cómo Dios hace, pero nosotros estamos en la parte de no querer activar el poder de Dios, de no querer decir, ¿sabes qué? Sí, yo sí quiero, pero no solamente es yo sí quiero, es que tengo que actuar conforme a eso. Entonces, el dunamis de Dios, la capacidad que está en ti, es algo que lo tenemos como muy poquito. ¿Y saben qué es? El poder de tomar decisiones. Tenemos el poder de tomar decisiones en nuestras vidas. Y ese poder no es cualquier cosa, lo dejamos como si fuera cualquier cosa. Y decidimos en base a las circunstancias, en base a nuestro temor, en base a lo que estamos viviendo, en base a la información que le vamos metiendo a nuestro cerebro. Yo no sé qué información tienes tú. Yo no sé cómo te nutres todos los días para tomar decisiones, en dónde te basas para tomar decisiones. Pero nuestro poder es una parte del dunamis de Dios, es esta capacidad de poder tomar decisiones. Y no son cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las decisiones tienen consecuencias. Porque lo que yo decido hoy va a tener una consecuencia mañana, sí o sí. Pensamos que no, y pensamos, no, es que ahorita sigue rápido en lo que mientras me acomodo, y es que estoy enojado, entonces yo decido en base a eso. Pero no sabemos que tiene una consecuencia grave en nuestras vidas. Dice que cada día el cerebro de una persona se enfrenta a una medida de 35,000 decisiones. Esto lo hemos visto antes. Y de esas 35,000 decisiones, el 99.74% se hacen de manera automática para evitarnos estrés y energía. O sea, como para decirte, tampoco te voy a pedir tanto. Entonces, aproximadamente tenemos unas 4 decisiones por hora que tenemos que tomar de manera consciente. Solamente 4. A veces los que sufrimos luego de ansiedad, luego como yo que me pongo ansiosa y quiero saber qué va a pasar mañana y ya rápido, imagínate si tuviera que tomar las 35,000 decisiones de manera consciente, no tendría tiempo para vivir. O sea, estaría yo ya con un cortocircuito. Porque con esas 4
atiborramos y luego estamos decidiendo de una manera complicada, diferente. O sea, les sigo preguntando, ¿en qué se basan su toma de decisiones? ¿Qué es lo que estás llenando? ¿Qué es lo que estás basando para tomar decisiones? Porque Dios, como les dije, el creador del universo, respeta nuestra decisión. Su voluntad puede ser pausada, puede ser prolongada, puede ser retenida, puede ser por nuestra voluntad. Porque yo digo, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tantas ganas de poder disfrutar o sea, me quiero, como que estoy como muy acelerada, estoy muy preocupada y prefiero hacerlo yo. Entonces yo me ocupo de esto y pues entonces Dios dice, va, ok, te espero hasta que tú tomes conciencia, hasta que tú quieres que yo entre en acción y yo voy a esperar para el momento exacto a que tú quieras que entrar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hace rato la mamá de Daniel nos los decía, ¿no? Esto fue lo que les dijo Jesús a los discípulos. ¿Qué va a pasar? Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Esta palabra de poder también es dunamis, que si ustedes lo ven y lo vimos hace rato, es dinamita. ¿Qué es la dinamita? ¿Qué hace la dinamita? Explota. ¿Y explota solamente así? ¿Y ya? No, exactamente. Afecta todo lo que está alrededor dependiendo de cuánta dinamita sea. Y explota y hace una transformación de su alrededor. Y Jesús nos dijo, van a recibir una dinamita capaz de transformar su vida. No es un componente pasivo, es algo que va a transformar su vida. No es cualquier tipo de poder, es un poder divino que va a permitir a los creyentes realizar actos que reflejen la voluntad de Dios. Entonces tenemos dunamis, tenemos una capacidad de tomar decisiones para reflejar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la hemos visto antes. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Exactamente. Y algo que hemos visto y que hemos aprendido aquí en OKS y yo también en cada quien en su casa, es que una de las voluntades de Dios en nuestras vidas es que estemos siempre gozosos y siempre orando. Independientemente de la circunstancia, de la situación, la voluntad de Dios es que estemos gozosos y orando, porque la vida es complicada. Porque la vida es difícil, porque te vas a levantar un martes a las 6 de la mañana con una noticia que puede cambiar tu mundo. Sí, porque el mundo es complicado. Pero la voluntad de Dios en nosotros es que estemos siempre gozosos y siempre orando. Y tenemos el dunamis de Dios, tenemos la capacidad en nosotros de reflejar hacer actos, que reflejen la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios transforma vidas. Y el poder de Dios transforma vidas. Nos transforma a nosotros. ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:1. No os conforméis a este siglo. No se basen, no se conformen a lo que están viviendo, no se conformen a lo que han aprendido, no se conformen a lo que ustedes están percibiendo en su mundo para tomar decisiones, para que cambie su manera de actuar, para que desactive la dunamis de Dios. No se conformen con lo que está pasando allá afuera, sino que dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Porque hay una capacidad en nosotros de poder reflejar la gloria de Dios en nuestra vida independientemente de lo que estemos viviendo. No te transformes, porque así vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, nuestra dunamis se puede ver comprometida con el mundo que estamos viviendo.
Es fácil, es sencillo olvidar lo que Dios quiere para nosotros, es sencillo abatirnos todos los días, es sencillo salir al mundo y llenarnos de malas noticias y ver relaciones en nuestras vidas que están siendo rotas y ver decisiones o consecuencias que estamos pagando todavía o chance nosotros mismos. Es que mis papás, es que la familia en la que viví, es que en la casa en la que me criaron han traído en mi vida circunstancias que yo no he podido cambiar, que he aceptado. El domingo pasado, Nacho hizo una actividad que a mí me gustó mucho, y también allá en Noruega, donde ¿se acuerdan la soga, no? Que te empezaba a atar. Y decía que el pecado que nos asedia. Y en Noruega nos decían, los cristianos pecamos bonito. O sea, bonito. O sea, no son pecados así como, ¡wow! Son pecados chiquitos, bonitos, sutiles. El ego, la envidia, el orgullo, la falta de perdón, gritar, contestar mal. O sea, cositas que pueden pasar desapercibidos, que pueden pasar así tranquilo, pero que van asediando nuestra vida y no van a permitir que nosotros sigamos en los planes de Dios. El plan de Dios está ahí. Pero pues yo estoy dejando que el pecado me asedie, que el pecado me paralice de tal manera que yo no estoy yendo lo que Dios quiere. Dios dice, está preparado el camino, están preparadas las obras para ti, pero si tú estás dejando que el pecado asedie tu vida, que el pecado te esté limitando, yo no puedo hacer nada. Si tú no activas el dunamis que hay en ti, yo no puedo hacer nada. Yo tengo que respetar tu decisión porque yo te creé así, con el poder. Dios no comparte su gloria, lo sabemos, ¿verdad? Pero comparte su poder. ¿Qué clase de Dios tenemos? Que comparte el poder de Dios, la dunamis de Dios, para que tu vida sea transformada. Tienes la capacidad de transformar tu vida, de decidir de una manera distinta para que tu vida sea diferente, para que la vida de los que están a tu alrededor sea diferente. Son vidas transformadas. Entonces, también vemos, Jesús dice, van a recibir poder. Y también, de modo semejante, Pablo le dice a Timoteo, a uno de sus mejores discípulos, les dice en 2 de Timoteo 1:7, pero no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder. Y entonces Pablo le añade algo más, como que le explica, o sea, de poder, de amor y de dominio propio. O sea, porque también la palabra poder es la palabra dunamis. De dunamis de Dios ligado al amor y al dominio propio. Es complicado. O sea, hace que en la mañana tenemos oración de voluntarios y George nos compartió un testimonio de lo que vivió en Noruega. Ya después, si lo quieren saber, pregúntenselo. Pero una de las cosas que él dijo es que él recibió un sobrecito con un regalo desde Noruega y le dijeron, no lo puedes abrir hasta que llegues a México. Y le pregunté, ¿y lo hiciste? Y yo dije, se lo dieron y se puso así a verlo inmediatamente, ¿no? Yo pensando que León son entonces su condición, ¿no? Me dice, no, hasta que llegué a mi casa. Yo, ¿qué? O sea, tanto tiempo te esperaste, porque todavía le quedó unos cuantos, 2, 3 días, yo creo, ¿no? En llegar. Y lo hizo. O sea, no lo abrió. O sea, tenemos el dominio propio en nosotros. Tenemos un poder de dominarnos a nosotros mismos, de dominar nuestro entorno, que lo damos, o sea, que en serio a veces lo tenemos como poca cosa. Menospreciamos el dunamis de Dios y la capacidad que hay en ti, porque esperamos ver un milagro así gigantesco y no queremos empezar como Naamán a irnos al río aquí a la huerta a bañarnos. No, yo quiero que Dios ya lo quite. O sea, hablando, no sé, algo muy exagerado, ¿no? De matrimonio, ya, quítatelo, llévatelo. No, pero no queremos nosotros trabajar en nosotros. Buscar la manera en que mis decisiones están afectando. O sea, no solamente es la otra persona, también soy yo. Me prefiero yo el milagro así gigante que yo quiero como Dios lo transforma. ¿Y cuando activamos el poder, el dominio propio? Lo tenemos la capacidad. Ahorita que ustedes saben que cambié de trabajo y me gusta hacer ejercicio.
Y entonces no tengo mucho tiempo ya para poder hacerlo, entonces me tengo que levantar muy tempranito para poderme irme como a las 6 de la mañana, estar un ratito ahí. Y luego le comento a unos compañeros que están allá y dicen, no, yo no podría. Yo no podría, nunca podría irme temprano al gimnasio, te voy en la tarde, no. Sí podemos. O sea, no, es que a mí me da mucha flojera, me da mucho sueño. Yo, a mí también. Yo también a las 5 de la mañana digo, no, ¿por qué? Ya no quiero, me quiero quedar. Todos, yo también me pesa, también yo no quiero ir, también luego me da flojera. Pero estoy yo durmiendo, estoy así y ya estoy como que empezando a batallar con eso y es todo lo puede Cristo que me fortalece. Sí puedo. Y son cositas chiquitas, pero tenemos un dominio propio, tenemos un poder en nosotros que va a transformar nuestras vidas, que va a hacer que puede ser que no lo vea yo en el momento, pero lo voy a ver después y tú también, todos, o sea, nosotros tenemos una capacidad de 5, de 2 o de un talento, no sé. No sé cuál es tu capacidad, pero hay una capacidad de parte de Dios. Entonces, si combinamos Hechos 1:8 y 2 de Timoteo 1:7, tenemos que el Espíritu Santo le da a la persona efectividad para realizar la voluntad y la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos un dinamis, ¿para qué? Para reflejar la voluntad de Dios. Ese es el poder de Dios. Sí, ese es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que reflejemos la voluntad de Dios. No son ideas extrañas y no queremos nuestros deleites y no buscamos nuestra fama y nuestra vanagloria. Acuérdense que Dios no comparte la gloria. Queremos y tenemos la dunamis de Dios para que la voluntad de Dios sea reflejada en tu vida, en tu familia, en tus negocios, en tu trabajo, en tu escuela, en tus hijos, en tus amigos, en todo lo que tú quieras, en toda tu vida en general. Tenemos esta capacidad. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, para nosotros, para los gentiles. Entonces, aquí también, cuando habla de poder, habla del dunamis de Dios. ¿Y qué es el evangelio? Son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesucristo. Dios se hizo carne a través de Jesucristo y Él vino a la tierra a enseñarnos la gloria del Padre, a enseñarnos su corazón, a enseñarnos cuánto nos amaba y de tal manera nos amó que entregó su vida en expiación por nosotros y se rompió de todas las maneras posibles para que tengamos nosotros ahorita vida eterna y acceso y tengamos el dunamis de Dios. Eso, o sea, no comparte su gloria, y lo digo, está bien, pero lo que no acabo de entender yo, pero compartes tu poder. Eso sí lo puedes compartir. Compartes tu poder en mi vida para que yo tenga la capacidad de transformar mi vida y las personas que están a mi alrededor. Tenemos el poder. Le queremos dejar todo a Dios y queremos estar orando y orando, pero Dios te dice, pero yo te lo he dado, como lo dijo Dios a Abraham, a Moisés. ¿Y la vara? ¿Por qué no la levantas? ¿Por qué no la usas? Es que es una vara, es un pedazo de madera. No podemos desestimar el poder de Dios en nuestra vida. Es una vara, puede ser un pedazo de madera. Es que pues nada más puedo tomar decisiones, sí, pero es la dunamis de Dios para transformar tu vida. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio, las buenas noticias. Por eso aquí en OKS nos dedicamos nosotros ¿a qué? A hablar de las buenas noticias, ¿no? Nada más. No hablamos, luego nos han venido aquí luego no es que nos ven chiquitos, estamos chiquitos, más o menos. Y nos han venido a decir, no, es que hay que hablar de otros temas como el apocalipsis y la ira de Dios. Y yo, es que aquí en OKS nos vamos a dedicar a hablar del evangelio. Nada más. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces en el Espíritu Santo tenemos habilidad y tenemos talento y tenemos efectividad y tenemos fuerza en alguna medida y en alguna área. No en todos. No somos buenos para todo. No vamos a trabajar de la misma manera todos. Todos
tenemos cierta capacidad y cierto talento y cierto dunamis de Dios para hacer ¿qué? Su voluntad aquí en la tierra. ¿Sí? Y no se trata de cuánto, no se trata de qué magnitud tú vas a abarcar, se trata de la fidelidad que tengamos nosotros, de permanecer. Dios no nos llamó a ser exitosos. ¿Cuál era la frase que le decía a los siervos cuando entraban a la fiesta? Bien hecho, siervo fiel. ¿Qué nos va a decir a Dios? Ay, fuiste súper exitoso. Te fue bien te fue bien en todo, tuviste y no, ¿qué te va a decir? Bien hecho, siervo fiel. Te mantuviste. Fue muy difícil, yo lo sé, pero estuviste y te mantuviste y seguiste a pesar de las circunstancias. Tenemos el poder para nosotros permanecer, para decidir todos los días permanecer en la voluntad de Dios, independientemente de lo que estemos viviendo. Y esta también fue esta otra ¿qué decir? Oración o otra idea que nos dieron en lo que fue la conferencia. No fuimos llamados a predicar diferentes mensajes, diferentes evangelios, sino el mensaje del evangelio de diferentes maneras. No vamos a hablar de otra cosa, porque el evangelio es poder de Dios. De diferentes maneras. ¿Por qué de diferentes maneras? Porque tenemos capacidades diferentes, tenemos talentos diferentes. Y vamos a ir nosotros y dependiendo de nuestra vida, vamos a ver el evangelio de Dios, sí, de diferentes maneras. Porque la vida es complicada, porque la vida tiene diferentes cosas y yo no puedo comparar tus dificultades con mis dificultades, pero el evangelio es el mismo y el evangelio tiene poder para transformar y para salvar la vida de todos. No hay adversidad, no hay circunstancia, no hay barrera que no pueda ser derribada por el poder del evangelio. Y cuando estamos hablando de poder del evangelio, en este preciso momento estamos hablando la capacidad de hacer algo. El evangelio te da la capacidad, te da la habilidad para que entre en acción el poder de Dios. Lo tienes la capacidad. ¿Cuál capacidad? No sé. ¿Cuánto de capacidad? Tampoco. Pero tienes la capacidad. Y les dije al principio, uno de los fines, de los objetivos que tenemos como la voluntad de Dios es nuestra visión de OKS. ¿Cuál es la visión de OKS? Personas a Cristo y a Cristo. Exactamente, multiplicarnos. Llevar a Cristo. Tenemos el dunamis de seguir multiplicándonos. Es nuestra tarea. Tienes un dunamis. ¿Cuál es tu tarea? Lo administras, lo multiplicas. ¿Qué estamos haciendo? Con nuestro dunamis, con nuestro poder, ¿qué estás haciendo? Lo tienes, a todos se nos ha dado. El Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos selló y dijo, voy a estar aquí siempre. Lo dijo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Todos los días, hasta el fin del mundo. Porque entonces ustedes estarán conmigo. Y entonces tenemos a Cristo y ese es el mayor secreto, el plan secreto que tenía Dios escondido por muchos años. Cuando lo fue tramando por diferentes años y fue metiendo a todos los personajes bíblicos, Él estaba tramando un plan y el secreto fue yo en ustedes. No sé si ustedes han leído literatura, digamos, romana o griega, donde habla de los dioses que se crean, o vimos aquí aztecas, la clase de Dios que tenían ellos. No era un Dios que compartía poder, compartía gloria, era un Dios, a veces eran muy orgullosos y pedían sacrificios y pedían todo eso, ¿no? Entonces cuando Dios viene y establece otro tipo de reinado, es complicado para el ser humano. Porque estamos acostumbrados a tener un templo donde tengamos al Dios, donde voy y te doy ofrendas y te paso esto y te paso lo otro para que tú me bendigas y Él va a decir, dependiendo si me gusta, si no me gusta. No, Dios dijo, yo no quiero templos construidos por humanos, yo no quiero nada de ustedes.
yo quiero darle a todos ustedes. Si tú vienes conmigo, dice 1 de Pedro 3:5, traigan a mis pies, traigan consigo ¿qué? Sus ansiedades, su cansancio, sus ansiedades. Esa es la clase de Dios que tenemos. Esa es la clase de Dios y del poder que Dios nos ha concedido a nosotros. Dios en nosotros, y se nos olvida que el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, está en nosotros. Y queremos ver milagros grandes, pero a veces no minimizamos nuestro dunamis. Minimizamos nuestra capacidad de decisión, nuestro poder transformador de nuestra vida y de la vida de nuestra familia. Y quiero darte un pequeño ejemplo de este tipo de dunamis que puede llegar a ser, que puede llegar a repercutir diferentes vidas y cómo transforma una familia, cómo transforma todo lo que vamos viviendo. Hace muchos años, en el año 1881, nació una persona llamada José Coffin. Su padre era de origen escocés y su madre era tabasqueña. Él nació por allá, por el sur, allá por mis pueblos. Y él pudo haber sido muchas cosas y decidió ser un misionero. Era un misionero, él fue uno de los que también empezó a traer el movimiento protestante a lo que es el sur de México. Y él lo que hizo, unas cosas que les diferenció, no fue el pionero, pero unas cosas que las diferenciaba a él fue que él dijo, no voy a construir un templo tal cual para esperar que la gente venga, sino me voy a ir a esos pueblos lejos allá por Chiapas. Y voy a caminar para encontrarme con gente y llevar el evangelio para allá. Entonces, como en los 1902, por las épocas de la revolución más o menos, se fue a un pueblo, si ustedes lo reconocen, se llama Tapachula, allá en Chiapas. Y se encontró con dos personas, Julia Hernández y Miguel Rojo, entre muchos. Y estas dos personas decidieron decirle que sí a Cristo. Sí, les gustó, le entregaron su vida a Cristo y empezaron a servir en la palabra de Dios. ¿Puedes poner la siguiente? Aquí está, la señora es Julia Rojo. Perdón, es Julia Hernández, casada con Miguel Rojo, sí, perdón, es que me confundí. Y entonces, ellos decidieron dar su vida a Cristo y servir, y obviamente tuvieron hijos e hijas. Y uno de sus hijos se llamaba Ancineto Rojo. Y Ancineto Rojo dijo, yo también decido seguir en Cristo. Yo también decido permanecer en el evangelio que mis padres me inculcaron y seguir siendo un siervo de él y trabajar. Y él se casó con su esposa, que ahorita se me olvidó el nombre, Guadalupe, y tuvieron a 3 hijas. Una de ellas, la que está aquí, la más grande, Paulina Rojo. Y a pesar de la vida, a pesar que su esposa lo abandonó cuando las niñas eran muy chiquitas para ir a hacer otra familia con alguien más, él dijo, yo voy a seguir fiel a Dios y los voy a seguir educando en la palabra. Y crecieron y se casaron, y Paulina Rojo, puedes ponerle el otro, es mi abuelita. Mi abuelita se casó con Efrén, con la otra foto, con Efrén Juárez, y a pesar de que mi abuelita fue abandonada por su mamá muy chiquita, la llevaron a un internado algunos años en Oaxaca, donde conocí a una persona que después yo conocí cuando viví en Oaxaca, es uno muy chiquito. Y a pesar de eso, ellos decidieron permanecer en los caminos de Dios. Y ellos tuvieron a 6 hijas y a 2 hijos. Pero uno de sus hijos murió como a los 20 años, muy chiquito. Y a pesar de eso, decidieron seguir en los caminos de Dios.
Y tanto así que mi abuela adopta a la hija de la hija que tuvo su mamá con el otro señor, donde se fue. Tanto así, la vida es complicada, la vida es difícil, las decisiones impactan. Y mi abuelo, Efrén, él nació en una familia que no lo quiso, también cristianos, pero no lo quisieron. ¿Por qué? Cada quien. Y él que dijo, pues él tuvo una tía y dijo, bueno, mi tía sí me quiere, yo creo, y voy a ir a su casa y le digo, tía, usted va a ser mi mamá. Él se adoptó a la familia. Él era Ricardes y ahora dejó de ser Ricardes para ser Juárez por decisión propia, personal de él. Dijo, es que no me quieren allá, pero yo creo que ustedes sí me quieren. Y mi tía, o sea, su mamá, o sea, ya mi bisabuela dijo, sí, pues sí, yo te quiero. A pesar de eso, mi abuelo decidió seguir en los caminos de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que él merecía. ¿Ellos merecían? No, no merecemos. La vida es complicada, la vida es difícil, pero decidieron y tuvieron sus 6 hijos, sus 6 mujeres, sus 2 hombres, adoptaron a otra, tuvieron 9. Me comentan mi mamá, mis tías no tenían mucho dinero. Mi abuelo era chofer de pipa. Mi abuelita inyectaba y tenía una tiendita. No había mucho dinero, pero eso no tiene nada que ver con la generosidad del corazón, ¿verdad? Y a pesar de eso, inculcaron a todos sus hijos en la palabra de Dios. No había domingo que no se fuera a la iglesia. No había. Y todos ellos siguieron la palabra de Dios y ellos tuvieron hijos, nosotros. Y todos ellos inculcaron a sus hijos, a pesar de las diferentes circunstancias, en la palabra de Dios. Y así como yo nací, no había domingo que no se iba a la iglesia. No había circunstancia, no había excusa que fuera válida para no ir a la iglesia. Se los digo en serio, chances estuviéramos de vacaciones, ahí solamente. Pero no podía, o sea, está en cama, me llevaban a la iglesia, no. O sea, sí, no había excusa, a pesar de todo. Y 80 años, 100 años después de José Cofín, que fue el misionero que se fue a Tapachula, donde llevó con mis tatarabuelos la palabra de Dios, y cada uno usó su dunamis, su poder. Estoy yo aquí. Su dunamis me hizo que yo estuviera aquí. Sus decisiones me hicieron que yo estuviera aquí, y agradezco a mi mamá y a mi abuela y a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mis tatarabuelos, porque tuvieron la valentía suficiente de decir, no me voy a conformar con lo que estoy viendo. Voy a transformar mi realidad conforme a la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. No voy a dejar que las circunstancias manejen mi vida, porque hay una capacidad divina en mí para transformar no solo mi vida, porque es dinamita el poder de Dios, sino todos los que vienen después de mí. Y estamos aquí hoy empezando una iglesia en OKS de Noruega después de 100 años. Decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión nos trae aquí. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás haciendo todos los días? Van a transformar, son dinamita. No sabes hasta dónde están llegando. No sabes las vidas que vas a impactar. Pero hay un dunamis en ti que tenemos en la vara. Y decimos, ¿sabes qué? Esto es una vara. Es un pedazo de madera, no sirve de nada. O sea, no. La vara que Dios te ha dado, el pedazo de madera que Dios te ha dado, acuérdense que todos los milagros en la Biblia empezaron con piedras y con palos. No podemos desacreditar las piedras y los palos. Son poderosos, son dinamita para la palabra de Dios. Y Dios tiene promesas. Éxodo 34:7. Guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay decisiones en nuestras vidas que van a impactar de manera negativa a nuestras generaciones.
Dios lo está diciendo. Tus decisiones, si tú no estás agarrando este poder de Dios para el bien, entonces para el mal. Y van a haber decisiones que van a afectar no solamente tu vida, sino los que vienen después de ti. Y cuando hablar aquí de maldición se escucha como muy feo, pero acuérdense que cuando fue escrita la palabra de Dios hace muchos años, la religión y la política, la sociedad, pues la religión y la política eran lo mismo. Entonces, la religión dictaminaba la moralidad del pueblo. Entonces, hablar de maldición era muy sencillo. Ahorita hablamos de maldición y como que hasta nos sentimos así, no, eso ya no es, ¿no? Puede ser que no, porque hemos ido evolucionando un poquito, pero si vamos a la parte social, los sociólogos estudian el comportamiento humano, estudian cómo los patrones pueden llegar a ciclarse en nuestras familias y generaciones. Tenemos una teoría de los ciclos generacionales por William Strauss y Neil Hope. En 1991 lo hicieron. Ellos que decían que las generaciones se suceden en ciclos predecibles y cada generación experimenta características y comportamientos similares influenciados por eventos históricos y sociales. Y estos patrones generacionales se repiten en ciclos de aproximadamente 80 a 100 años. Se van repitiendo 80 a 100 años los ciclos generacionales. ¿Hemos escuchado los patrones? Cuando estamos con la parte de las relaciones y que seguimos el mismo patrón de los papás. ¿Qué dijo Dios? Las malas decisiones van a llegar generación sobre generación sobre generación. Y ahorita la ciencia nos los demuestra. Sí, 80 y 100 años. Y 80 y 100 años son más o menos 4 generaciones. Está fundamentado científicamente lo que Dios le dijo en el Éxodo. Tus malas decisiones van a afectar. Y tus buenas decisiones también van a afectar. Pero como tenemos un Dios de gracia, Éxodo 26. Pero derramo amor inagotable por ¿cuántas? 1000 generaciones. 1000 generaciones. Las buenas decisiones pesan más que las malas decisiones. ¿Sí? Yo creo que la decisión de mis tatarabuelos pesan más que las malas decisiones que pudieron haberse hecho después de las generaciones. Y eso desencadenó 1000 años en mi familia de amor inagotable. ¿Qué estás desencadenando en tu familia? ¿Qué decisiones estamos tomando para nuestra familia? Al amor inagotable por 1000 generaciones es sobre los que me aman. Desde aquí viene la condición, ¿no? Y obedecen mis mandatos. Pero me encanta cuando cualquier persona viene conmigo y me dice, ¿qué significa amar a Dios? Me encanta porque lo hemos dicho, la Biblia se responde con la Biblia. Y en 1 de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, ¿qué significa que yo ame a Dios? Entender y ser consciente de que Él me amó primero. Tanto así que dio a su Hijo por nosotros. ¿Amamos a Dios? Sí. No significa que yo haga cosas que reflejen el amor de Dios. Es que yo entiendo que Él me amó primero a mí. Y me amó tanto que entregó a su Hijo. Entonces dice que el amor inagotable de Dios va hasta las 1000 generaciones para los que aman a Dios, para los que entienden lo mucho que Dios los ama. ¿Es sencillo o no? Sí. Súper sencillo. Y aparte tenemos el poder de Dios en nuestras vidas para transformar no solamente mi vida, sino lo de todos los que estemos alrededor y de los que vienen adelante de nosotros. No sabemos lo que va a pasar después, no sabemos lo que va a pasar con tus generaciones venideras, pero hay una vara que Dios puso en tu vida, hay un dunamis que Dios puso en tu vida, hay una capacidad para ejecutar la voluntad de Dios en tu vida. No hay que desperdiciarla, no la desestimes.
No esperemos el milagro grande, no esperemos que la roca se mueva si nosotros no activamos el poder de Dios. Vamos a dar pasitos, vamos a tomar decisiones. Solamente tenemos 4 decisiones conscientes a la hora que debemos tomar o al día. Es poquito, pero los invito a que realmente entendamos el poder que tenemos en nosotros. Todos lo tenemos, todos. Y quiero que salgamos aquí casi levitando, felices y gozosos porque tenemos el poder de Dios, porque tienes la capacidad en tu vida que Dios te ha dado para transformar. Si algo no nos gusta, si algo no nos está terminando de cuadrar, tenemos la capacidad de transformar. Lo podemos hacer. Y Dios te anima y te anima y te dice, yo no te di un espíritu de cobardía. Yo no te di un espíritu de temor. Yo no morí para que tengas miedo. Yo te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un poder que va a transformar. Un poder que te va a hacer capaz de reflejar la voluntad de Dios independientemente del mundo o de la circunstancia en la que estés viviendo.